Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó sacaran un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de un hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres, y fue ejecutado. Se dispersaron todos sus secuaces y todo se acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pareció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente, les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosas de hombre, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el hombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo, por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros muchas veces hemos exaltado el diálogo como el mejor de los instrumentos para la conciliación en los conflictos. Siempre decimos que lo importante es aprender a dialogar. Muchas veces cuando se le preguntan a las parejas qué consideran que es importante para que el matrimonio se pueda sacar adelante en medio de las crisis, ustedes suelen decir que el diálogo es muy importante. Es decir, uno siempre dice que el diálogo. Eso puede ser verdad, pero hay que entender muy bien el diálogo en qué consiste. Porque no todo mundo sabe dialogar aunque hable. Porque el diálogo no busca solamente compartir ideas y defender posturas. El diálogo, para que sea efectivo, necesita empatía. Esa palabra que se utiliza ahorita tanto, la empatía, la capacidad para saber siempre colocarse como en el puesto de la otra persona para lograr entender no solamente cuáles son las ideas que hay en la cabeza de una persona, sino también cuáles son sus sentimientos y las emociones que le acompañan. Porque un diálogo no es un debate académico. El diálogo, para que sea conciliatorio, no busca simplemente exponer qué es lo que nosotros estamos pensando. Porque si usted piensa lo que está pensando y me lo dice, y yo a mi vez digo lo que estoy pensando, pero nos damos cuenta que nuestras ideas chocan entre sí, pero cada uno se mantiene firme en lo que cree, está claro que el diálogo no va a servir para nada. Y al final lo único que haremos es lo que termina muchísima gente levantando el tono de voz para poder defender su postura, terminar gritando y disolviendo la mesa supuestamente de los dialogantes. En el diálogo se necesita cordura, sensatez, aplomo, se necesita cabeza fría. Miren, en el diálogo también tiene que existir la capacidad de saber morir y de saber renunciar a ciertas cosas para que las cosas fluyan. En un diálogo uno no puede pretender ganar todo al 100%. En el diálogo uno tiene que aprender a ceder. En el diálogo uno tiene que aprender a renunciar. Miren, Jesús tiene una frase muy linda, a mí me gusta. Él dice, no existe amor más grande que aquel que sabe dar la vida por sus amigos. Y cuando Jesús habla de dar la vida, no se refiere
exclusivamente a la vida física. Dar la vida también significa saber renunciar muchas veces a un criterio, a una postura, buscando el bien común. Cuando las personas no saben dialogar, se exaltan anímicamente, gritan. Y mientras más grita uno, más grita el otro. ¿Y cuántas veces dos personas que supuestamente iniciaron dialogando terminan gritándose y diciéndose el uno al otro, pues vamos a ver quién grita más? Y entonces es como si se quisiera callar a la otra persona mediante la intimidación del grito. ¿Cuántas veces ustedes a sus hijos han pretendido que se queden quietos mediante un grito? Y al final le dicen a los hijos, si ves, es que parece que si uno no te grita, tú no te tranquilizas. Eso no es dialogar. En el diálogo no todo el mundo puede estar exaltado anímicamente. En el diálogo se necesita que haya alguien que sea capaz de hablar con muchísima sensatez, con aplomo, con cordura, buscando el bien de las partes, el bien de ambos. Si no, eso no va a funcionar. Hoy encontramos el ejemplo de lo que significa un hombre con cordura y con sensatez. Un hombre que pone el naipe sobre la mesa y trata de mantener como la calma del Sanedrín, aquel tribunal religioso que estaba en ese momento haciendo un juicio a los apóstoles y que buscaban la manera de callarlos a ellos, de que no siguieran predicando más el nombre de Jesús. La gente del Sanedrín ya estaba muy exaltada, estaba muy molesta y no sabían cómo quitar de en medio de los apóstoles para que no siguieran predicando. Y fíjense lo que dice el texto de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura que nosotros acabamos de escuchar en el capítulo 5 que hemos estado leyendo durante estos días. Un hombre llamado Gamaliel, aparece el nombre, llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por el pueblo. Es decir, un hombre que no solamente tenía autoridad, sino también respeto. Era un hombre que se sabía hacer escuchar. ¿Cuál es el contexto? Los apóstoles acaban de comparecer delante del Sanedrín. Les insisto, el Sanedrín era un tribunal religioso. Los apóstoles tenían una prohibición, les estaban haciendo un juicio y les decían, ustedes no pueden seguir predicando más, les tenemos prohibido predicar más. Pero mientras los apóstoles más les prohibían, ellos más salían a predicar. Y ya el tribunal no sabía qué hacer. Gamaliel dice, vamos, saquen a los apóstoles un momentico, saquen a esos hombres de aquí, quiero conversar con ustedes. Se pone en pie y les dice, israelitas, piensen muy bien lo que van a hacer. Porque hace un tiempo se levantó un tal Teudas, un alzado en armas, dándoselas de hombre importante. Fue ejecutado y cuando murió todos sus secuaces se dispersaron y todo acabó en nada. Después surgió un hombre llamado Judas el Galileo, que también arrastró mucha gente delante de sí. Pero cuando él murió, también todos sus compañeros se dispersaron. Y les dice Gamaliel muy sabiamente, dejemos que estos sigan predicando, que si lo que están haciendo ellos es obra humana, esto pronto se va a acabar. Pero si lo que están haciendo ellos es obra de Dios, no sea que nosotros estemos yéndonos en contra de lo que quiere Dios. Postura sabia y sensata de un hombre que tenía la cabeza fría y que en medio de la exaltación supo cómo actuar. No les prohibamos más la predicación,
Predicadores ha habido muchos. Y cuando esos han muerto, todo queda en nada, todo el mundo se dispersa. Cuando estos mueran, si lo suyo es una acción puramente humana, esto se va a acabar y nosotros nos quitamos el problema de encima. Gamaliel entendió muy bien una cosa, y es que cuando algo es de Dios y nadie la acaba. Por eso es muy arriesgado cuando uno pretende irse en contra de una obra de carácter espiritual, pretendiendo acabarla, porque eso significaría tener una confrontación directa con Dios para pretender acabar una obra de Dios. Si algo es suyo, porque viene de Dios, es suyo y nadie se lo quita. Pero si no es de Dios, aunque patalee, nunca será suyo. Eso es un criterio muy sencillo para uno definir si algo es nuestro o no. Yo siempre recuerdo el ejemplo de un chico que me consultaba con frecuencia. El sueño de él siempre había sido militar, siempre había sido ser militar de la Fuerza Aérea. Y me decía: padre, ore por mí, ya me van a hacer la entrevista, ya hice el primer paso, vienen a conocer mi familia, ¿qué hago? Y yo le decía: actúa siempre con la verdad, muestra realmente lo que tú eres, no disfraces nada, que tu familia no disfrace nada. Si tú vas a ser militar, serás militar. Si es tuyo, es tuyo y Dios te lo dará. Si no es tuyo, podrás hacer todo lo que quieras, que no será nunca tuyo. Y el chico hizo todo lo que le recomendé. Al final pasó, hizo todos los pasos y ahorita es un oficial de las Fuerzas Armadas. Y me escribe y me agradece. Y yo quiero que por lo menos a nosotros nos quede eso en la cabeza. A veces nosotros queremos quedarnos con cosas que no son nuestras y no son para nosotros, simplemente por testarudez, por terquedad. Hay gente que llama a su terquedad perseverancia. Y hay que saber diferenciar muy bien cuando uno es perseverante a cuando uno es terco. El terco quiere apropiarse con algo que no es suyo y no debe ser nunca suyo y que lo quiere arrebatar. Gamaliel le dijo al tribunal de Sanedrín: si esto es de Dios y no lo ataja nadie. Nadie va a atajar la predicación de los apóstoles. Pero si esto no es de Dios, no se preocupen que cuando los apóstoles se mueran, todo esto se acaba. ¿Y cuál es el resultado? Que esto que los apóstoles estaban haciendo, sí es de Dios. Porque aquí estamos nosotros, usted y yo, que somos producto de esa predicación. Si ellos no hubieran predicado, nosotros hoy no seríamos creyentes. Y me gustaría que por lo menos usted pudiera entender dos cosas y llevarse dos cosas de esta reflexión. La primera, para saber dialogar hay que tener la cabeza muy fría. No pretenda dialogar en caliente, exaltado, iracundo, porque lo único que va a hacer es gritar. Y el que grita, aunque tenga razones, ya no tiene la razón. Y segundo, si usted quiere saber si algo es de Dios, o usted podrá saber que algo es de Dios, cuando sepa que eso llega a sus manos, sin que usted tenga que ponerse a hacer nunca engaños para poderlo obtener. Si usted engaña para obtener algo, eso no es de Dios. El que hace trampa para graduarse no es de Dios.
El que se mete en una relación para quedarse con otra persona, eso no es de Dios. No creamos que todas las cosas que nosotros queremos son de Dios. Las cosas de Dios, Dios las pone en nuestras manos, sin que tengamos nunca que engañar para poderlas poseer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.